Continuando con nuestros temas de esta semana, veremos el tema número 3.9, ángulos de referencia y reducción de funciones trigonométricas. Daremos la siguiente definición. Sea θ un ángulo no cuadrantal en posición estándar. Definiremos al ángulo de referencia para θ como el ángulo agudo denotado por θr o θ con una barrita arriba o θ', aquel ángulo que quede en el lado terminal de θ formado con el eje X. Por ejemplo, para el caso del primer cuadrante, tengo mi ángulo θ y el ángulo de referencia coincide. Decimos que por definición debe ser el ángulo relacionado, el ángulo de referencia, debe ser aquel ángulo que se forme con el eje de las X y el lado terminal del ángulo θ. El lado terminal sería este, entonces coincide. Por lo tanto, puedo decir que el ángulo relacionado o ángulo de referencia debe ser el mismo que el ángulo θ. Para el caso del cuadrante número 2, tengo que mi ángulo θ sería este y este sería mi lado terminal. Por lo tanto, el ángulo de referencia es el ángulo que se forma con el eje de las X y el lado terminal. Por lo tanto, este sería mi ángulo de referencia. Por lo tanto, puedo deducir, o cómo puedo encontrar el ángulo de referencia, pues el ángulo de referencia debe ser igual a 180 menos θ, o bien, visto en radianes, sería pi menos θ y θ debe de estar en radianes. Para el caso del tercer cuadrante, me doy cuenta que mi ángulo θ tendría que ser todo esto, y entonces a mí lo que me interesa es el ángulo de referencia. Observemos que el ángulo de referencia tendría que ser, aquí tengo 180 más este pedazo, por lo tanto, el ángulo de referencia debe ser igual al valor de θ menos 180 grados. Visto en radianes tendría que ser θ menos pi. Para el cuadrante número 4, tendremos que el ángulo de referencia sería este. ¿Por qué sería este? Nuevamente, este es mi ángulo θ. El ángulo de referencia es aquel que se forma sobre el eje de las X y el lado terminal. Entonces, por lo tanto, este sería mi ángulo de referencia. Y para poder encontrar el ángulo de referencia, tiene que ser 360 menos el valor de mi ángulo. O bien, visto en radianes, sería 2pi menos el ángulo. Cabe mencionar que el ángulo de referencia siempre debe ser un valor que esté entre 0 y 90 grados o 0 y pi sobre 2. Veamos algunos ejemplos. Encuentre el ángulo de referencia, θr, para el ángulo de 300 grados. Como podemos observar de nuestra figura, si yo trazo mi ángulo de 300 grados, me doy cuenta que ese ángulo cae en el cuarto cuadrante. Por lo tanto, de acuerdo a la definición que acabamos de ver, para poder encontrar el ángulo de referencia debe ser 360 menos θ, en este caso 300, y entonces mi ángulo de referencia es de 60 grados. Si θ fuese igual a 870, observamos que mi ángulo da varias vueltas y por lo tanto lo primero que tendría yo que encontrar es un ángulo coterminal. Entonces, el ángulo coterminal a 870 sería 150. Por lo tanto, el lado terminal de este ángulo está en el cuadrante número 2. Entonces podemos decir que el ángulo de referencia, como está en el cuadrante número 2, tendría que ser 180 menos el ángulo que ya encontramos coterminal, que era de 150. Por lo tanto, mi ángulo de referencia será de 30 grados. Si θ es igual a 5 pi tercios radianes, entonces si yo trazo mi ángulo me doy cuenta que está en el cuadrante número 4. Por lo tanto, el ángulo de referencia tendría que ser igual a 2pi menos 5 pi tercios. Es decir, que eso sería igual a pi tercios. ¿Cómo evaluar funciones trigonométricas para cualquier ángulo, considerando o utilizando mi ángulo de referencia? Para hallar los valores de las funciones trigonométricas de cualquier ángulo, vamos a realizar los siguientes pasos. 1. Encontramos primero mi ángulo de referencia, relacionado con el ángulo que me estén dando. 2. Vamos a determinar el signo de la función trigonométrica de θ observando el cuadrante en el que se localizó mi ángulo. Y por último, el valor de la función trigonométrica de θ es el mismo
excepto posiblemente por el signo, que el valor de la función trigonométrica del ángulo relacionado. Veamos cómo se aplica esto. Por ejemplo, supongan que me piden encontrar el valor del seno de 240 grados y no tengo calculadora para poder encontrar este valor. Decíamos, lo primero que tengo que hacer es identificar en qué cuadrante está y encontrar un ángulo de referencia. Entonces, si yo trazo el ángulo de 240, me doy cuenta que el lado terminal de este ángulo está en el cuadrante número 3. Por lo tanto, mi ángulo de referencia debe ser 240 menos 180 grados, es decir, 60 grados. Y en este cuadrante, de acuerdo a lo que habíamos visto en clases anteriores de los signos de las funciones trigonométricas, decíamos que en el tercer cuadrante, la única función trigonométrica que es positiva es la tangente, por lo tanto, el seno debe ser negativo en este tercer cuadrante. Entonces, seno de 240 es igual. Este menos sale de que está en el tercer cuadrante, es la función trigonométrica, y aquí estoy colocando el ángulo de referencia. En este caso habíamos encontrado que es 60. Por lo tanto, esto debe ser igual a menos seno de 60. Seno de 60, de acuerdo a lo que vimos de ángulos notables o ángulo de 60, eso es raíz de 3 sobre 2. ¿Qué pasa ahora si me dan la cotangente de 495 grados? Si yo lo grafico o me doy cuenta, es que este es un ángulo mayor a 360 grados, es decir, que da una vuelta más. Por lo tanto, lo primero que tengo que hacer pues es encontrar mi ángulo coterminal a 495 grados. Me doy cuenta que este ángulo coterminal sería el de 135 grados. Ya tengo el ángulo. Entonces ahora, si yo trazo, me doy cuenta que ese ángulo está en el segundo cuadrante. Por consiguiente, el ángulo de referencia tiene que ser 180 grados menos 135, es decir, debe ser 45 grados. Nuevamente, utilizando el hecho de lo que ya habíamos visto anteriormente de las funciones trigonométricas, sabemos que el valor de la cotangente es negativo en el segundo cuadrante. Por lo tanto, podemos decir que mi ángulo de referencia, que el ángulo de la cotangente de 495 tendría que ser igual a cotangente de 135. Y eso debe ser igual a menos, porque la cotangente es negativa en el segundo cuadrante, de el ángulo de referencia. El ángulo de referencia es el de 45, y viendo o aplicando lo que vimos de ángulos notables de la tabla anterior, entonces tenemos que eso debe ser igual a 1. Ahora, ¿cómo vamos a aplicar estas tres cosas que vimos de las medidas de los ángulos de 45, 60 y 30 grados o ángulos cuadrantales, y de los ángulos de referencia en igualdades para empezar a demostrar identidades trigonométricas? Hasta este momento no hemos definido qué es una identidad trigonométrica y lo vamos a dejar como una simple igualdad. En el ejemplo me pide comprobar que la igualdad seno cuadrado de 225 grados más el coseno cuadrado de 315 grados debe ser igual a 1. Entonces vamos a comprobar esto. Primero hay que tomar el hecho de que cada vez que yo tenga que en mi función trigonométrica esté colocada con una potencia, eso es equivalente a decir que toda mi función trigonométrica está elevado a la potencia n. Hay que tener cuidado con esta propiedad o con esta característica de la potencia de las funciones trigonométricas. Si yo no estuviera colocando paréntesis aquí, entonces estaría yo indicando que el único que está elevado a la potencia n sería mi ángulo y no la función trigonométrica. Por eso es importante colocarle los paréntesis en este lugar. Entonces, utilizando ese hecho, seno cuadrado de 225 es lo mismo que el seno de 225 al cuadrado, y lo mismo pasa con el coseno. ¿Qué tengo que hacer ahora? Bueno, ya tengo mi ángulo, entonces me interesa encontrar primero un ángulo de referencia.
225 grados está en el cuadrante número 2. Por lo tanto, el seno es negativo en ese cuadrante. Entonces mi ángulo de referencia tendrá que ser de 45 grados. Para el caso de 315, si yo lo grafico, me doy cuenta que está en el cuadrante número 4. Y el coseno es positivo en el cuadrante número 4, por lo tanto mi ángulo de referencia debe ser 45 grados. Utilizando este hecho, entonces puedo sustituir seno de 225 por menos seno de 45. Nuevamente, ¿por qué? Este signo menos sale porque 225 y el seno están en el cuadrante número 2 y por lo tanto es negativo, y ahí su ángulo de referencia sería de 45 grados. Para el caso de 45 sabemos que es positivo en el cuadrante número 4 y su ángulo de referencia es 45 grados. Aplicando los valores de seno de 45 y coseno de 45, entonces tendría que menos raíz de 2 sobre 2 al cuadrado más raíz de 2 sobre 2 al cuadrado debe ser igual a 1. Realizando operaciones, elevando al cuadrado tendría que 2 cuartos más 2 cuartos es igual a 1. Y bueno, si yo hago esa suma algebraica, esa suma de fracciones, me quedaría que 1 es igual a 1. Por lo tanto, con eso compruebo que es cierta la igualdad. Nuevamente, ¿qué estoy haciendo aquí? Bueno, utilizando ángulos notables de 45, 60 y 30 y ángulos de referencia y los signos de las funciones trigonométricas. En plataforma se quedarán algunos ejercicios para poder practicar y recuerden que no son entregables salvo los que se piden en la tarea.